Bienvenidos a un nuevo video en el cual aprenderemos a cómo construir nuestra primera red neuronal desde cero. Para ello, revisaremos los métodos involucrados para llamar las distintas capas a través de la librería Keras y los hiperparámetros que debemos especificar para que, estas capas puedan funcionar y cumplir su objetivo. Una vez definido, explicado estas funciones, o sea, estos métodos, digo, y los hiperparámetros que debemos considerar, procederemos a construir nuestra primera red neuronal y explicar el proceso de entrenamiento. Entonces, para comenzar, primero consideraremos cómo llamar una función, el método de la capa convolucional. El método de la capa convolucional tiene básicamente 4 parámetros hiperparámetros que debemos especificar. El número de kernels o filtros, el tamaño de cada filtro, el stride y el padding. El número de kernels no es más que el número de, digamos, features, el extractor de features que va a ir escaneando la imagen, y el tamaño del mismo, y gráficamente se ve de esta forma, es el escáner que busca el feature que la red neuronal buscará aprender para identificar, clasificar la imagen que buscamos clasificar. Entonces va a ir escaneando y va a ir mapeando. Entonces tenemos que identificar el tamaño de este y cuántos de estos filtros queremos aprender. Luego, el stride no es más que cuántos píxeles va a ir avanzando en cada proceso convolucional. En el ejemplo que revisamos acá, el stride es igual a 1, pero podemos especificar un stride número 2 o 3, el stride, pero generalmente se ocupa un stride de igual a 1. Por último, tenemos el padding, y el padding no es más que lo siguiente. Cuando nosotros vayamos escaneando a través de con nuestro filtro la imagen, el proceso convolucional el padding existe en dos tipos, que es el valid o el same. El valid básicamente lo que va a ir es escaneando a través de la imagen, y el resultado final va a ser un mapa, el mapeo de nuestra imagen, de un tamaño de un píxel por un píxel menos. Es decir, en este caso tenemos una imagen de 4x4 y la resultante nos va a dar una de 3x3. Cuando especificamos padding igual same, lo que hacemos es como se muestra en esta figura. Y aquí el objetivo es que los píxeles que están más cerca en las esquinas, tomen mayor participación dentro de el proceso convolucional. Si se fijan acá, cuando yo hago el valid, este píxel solamente va a ser visitado una vez en todo el proceso. Cuando nosotros especificamos padding igual same, este píxel puede ser visitado más de una vez. Entonces, dentro de eso le aumentamos las características y la capacidad de extracción de nuestro filtro. Para llamar la función, el método, por ejemplo, la capa convolucional, lo que vamos a hacer es llamarlo de esta forma. Vamos a llamar a nuestra librería Keras en la sublibrería layers, que es capas, y vamos a especificar nuestro método, que es la comp2d. Y en la comp2d tenemos el número de filtros que vamos a ocupar, el tamaño de nuestro filtro, el stride, que por default es 1, y el tipo de padding. En algunos casos, cuando estamos hablando de la primera convolución, debemos especificar el tamaño de nuestra imagen. En este caso estoy diciendo que va a ser una imagen de 224 por 224 y una imagen a color, por lo que tiene 3 canales. A modo de ejemplo, supongamos que tenemos se podría decir, esto sería un tensor, pero es como una lista de imágenes, donde tenemos una imagen de 10 por 10 por 3 y tenemos 4 imágenes. Por lo tanto, lo que yo hago aquí es básicamente aleatoriamente genero un tensor de 4 imágenes de 10 por 10 por 3 de forma aleatoria.
nada que hacer. Entonces lo que le aplico es aplico la función convolucionar, y acá para que vean cómo ese efecto del padding same me deja la misma imagen, pero con 3 filtros. Ahora, este 3 filtros, después en la salida de la convolución, va a variar dependiendo del número de filtros. Si acá yo especifiqué 3, que coincide con esto, pero si yo hubiese puesto acá 6, este número de salida sería 12. Y acá lo podemos ver en este siguiente ejemplo, donde digo que el padding cambio al tipo valid, es decir, la dimensión de nuestra convolución se va a achicar, y además vemos que aumenta el número de filtros, y finalmente me recorta 12. Son 4 imágenes, pero ahora es una imagen con 12, entre comillas, 12 canales, podríamos llamarlo de alguna forma. Luego tenemos los parámetros de la capa pooling, donde tenemos el tamaño del kernel que tenemos que especificar, nuevamente el stride y el padding. Y en el caso del max pooling, el stride aquí por default siempre es 2, y el padding también es válido. Y aquí, pues si lo recuerdan, el max pooling ya nos interesa tanto dónde está la imagen específicamente, sino como las características en general. Entonces reducimos la dimensionalidad para mejorar el proceso mental. O sea, una vez que ya pasa por una convolución, ya un poco la imagen propiamente tal cambia. Entonces ya no es tan importante, digamos que vamos exacerbando la característica a medida que vamos entrando, profundizando en una red convolucional. Entre más profunda esta es. Y acá como ejemplo, como vemos, aplico el max pooling, y acá veo, tomando este mismo ejemplo que tenemos acá arriba, yo lo que hago es tomo la imagen 0 y tomo el tamaño de la imagen, por eso le pongo los 2 puntos, y tomo el primer canal de este, y este es el resultado. Y como se fijan, cuando yo hice, si teníamos una imagen de 8x8 y por 12, ahora tenemos una imagen inicial de 4x4 y 3. No, en este caso 4x4, o sea, tenemos 4x4, 3, pero este es del ejemplo acá anterior. Entonces, si yo hubiese hecho esto, por ejemplo, probablemente me tire error porque no está definido acá arriba. Probablemente es por lo siguiente: import tensor. Perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, como ven, este es 3 y acá